Bienvenido a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Esther Ayuso, responsable de Europa e innovación en Roadies. Roadies es una compañía de infraestructuras que se encarga de construir y operar diferentes autopistas en todo el mundo. Son unos 2.800 empleados y un negocio bastante curioso, sobre todo por su margen temporal. Con Esther hablaremos sobre cómo ellos han planteado una innovación empezando desde los programas de intraemprendimiento, centrándose en una parte más cultural. Hablaremos con muchísimo detalle de cómo lo han definido, cuáles han sido los éxitos y las decisiones que han ido tomando durante ese proceso. También hablaremos de cómo es el futuro de las infraestructuras y el futuro que plantean ellos para su departamento de innovación. Antes de dejarte con Esther, comentarte que tu feedback es súper bienvenido, o sea, nos encanta que nos enviéis comentarios o nos digáis cómo podemos mejorar el episodio, que incluso que nos sugiráis algún invitado. Y sí, que nos recomendéis este episodio, o sea, a cualquier persona que esté en el sector y que penséis que pueda ser interesante. Sin más, te dejo con este. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Esther Ayuso. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Para mí es un placer tenerte aquí, o sea, porque tengo ganas también, o sea, de que nos cuentes cómo es tu experiencia como directora en Europa y directora de innovación en Roadies y que algo como el mundo de las infraestructuras veamos un poco más cómo se puede innovar aquí, ¿no? Y también aprendamos todos nosotros. Pero antes de esto, danos un poco de contexto sobre quién eres tú, cómo llegaste a Roadies y también un poco cómo en qué consiste tu rol. Vale, pues bueno, como me has presentado ya, soy Esther Ayuso, directora de Europa y de Innovación en Roadies. Yo soy ingeniera de caminos y mi experiencia profesional se ha centrado casi exclusivamente en la gestión de infraestructuras de transporte. Eh, Este es un campo en que las empresas españolas son líderes mundiales. Prácticamente hay como 7 empresas españolas dentro de las 10 primeras del mundo. Y bueno, yo he hecho en este terreno he hecho mucho de casi todo. He hecho ofertas fundamentalmente de autopistas, pero también he trabajado en otros ámbitos como algo de aeropuertos, algo de puertos. Entonces, pues he hecho ofertas para la administración, desarrollo de negocio, gestión, sobre todo gestión de activos en todas las etapas, o sea, desde la propia oferta, construcción del activo, financiación, ya gestión en la operación y el mantenimiento, M&A, fundamentalmente en el exterior, en el ámbito internacional, algo también en España, sobre todo en los primeros años de mi carrera profesional. Y bueno, pues también, si quieres, te puedo contar un poco qué es Roadies, qué hacemos en Roadies. Esto, Bueno, o sea, es bastante relevante para la entrevista de hoy, ¿no? O sea, sí, poder entender bien, o sea, en qué consiste esto de explotación de infraestructuras, ¿no? O cómo eso es, funciona un poco este negocio. Que todos las eso es. usamos y están y no sabemos cómo empieza todo esto, ¿no? Eso es, bueno, pues a ver, pues eso, Roadies es una compañía en la que nos dedicamos al desarrollo, a la operación de gestión de infraestructuras de transporte en todo el mundo, específicamente autopistas, y gestionamos casi 1.900 kilómetros de autopistas de peaje en 5 países del mundo: España, Portugal, India, Brasil y México. Y nuestro equipo, incluyendo el equipo de las autopistas que operamos, está formado por más de 2.800 profesionales, ¿vale? Entonces, bueno, pues a ver, fundamentalmente, para dar una idea fácil, nosotros gestionamos autopistas de peaje.
Y la gestión de una autopista de peaje es un contrato de concesión en el que pues, la administración contratante, Ministerio de Transportes, Fomento del país en cuestión, la idea es que tú inviertes una cantidad inicial para la construcción o para la mejora de una autopista y la puedes operar durante pues, 15, 20, 25 años, 40 años, en el que estás Que eres responsable de que manteniendo eso. la autopista en perfectas condiciones, en perfecto uso, cobrando los peajes. De esta manera, pues estás pagando los costes que implica tanto la construcción inicial de esa infraestructura, porque las infraestructuras en general son muy costosas, y luego la operación durante todo ese tiempo. Eso implica que, pues bueno, esa parte también se financia, la empresa pone una serie de dinero, un equity, o sea, un capital, parte de ese capital, parte es deuda, y entonces, bueno, pues durante todos esos años se termina pagando la deuda, haciendo la obra, manteniendo la carretera y teniendo toda la gente que se necesita para mantener la carretera en perfecto estado de conservación y obviamente pues el retorno del capital. Es un negocio que digamos que tiene sus ventajas y sus inconvenientes en cuanto, claro, son negocios muy intensivos en capital porque hay infraestructuras que a lo mejor pueden costar 1.000 millones de euros, de los que puedes poner a lo mejor 250, 300 millones de euros de capital puro y el resto se puede financiar. Pero claro, luego has ganado un contrato que de alguna manera pues tienes unos ingresos más o menos cautivos, obviamente con el posible riesgo que puede tener una bajada del tráfico, pues por ejemplo por el COVID o por una crisis financiera o por una crisis global o lo que sea. Obviamente tiene sus riesgos, pero bueno, pues bueno, nosotros entendemos que los concesionarios o que las empresas que invierten en infraestructura pues son muy necesarias porque ayudan al desarrollo del país. Sobre todo en países donde no hay tanto capital para invertir, pues los estados toman la decisión de concesionar sus obras públicas, que por otro lado es un negocio bastante antiguo también. Sí, me imagino que. ¿Y esto cómo os llega a vosotros? O sea, sale en el caso de. Entiendo que aparte será muy diferente, ¿no? De una autopista en España a una en la India o una en México. O sea, entiendo que la propia gestión de la misma será diferente, ¿no? Bueno, pero, a ver, la gestión, o sea, el día a día es diferente porque los equipos son diferentes, porque el país tiene sus características específicas, porque el contrato de concesión son contratos de concesión, cada autopista se regula por un contrato de concesión específico, independientemente de que pueda haber un contrato marco, pues, por ejemplo, en India, que todos los contratos de concesión son muy similares, o incluso aquí en España también, pero luego tienen sus particularidades. Y lo que es más diferente es la gestión del día a día, porque los equipos son diferentes, la coyuntura es diferente, claro, los mercados son diferentes, los mercados de proveedores, de constructores, de lo que quieras son diferentes, pero en sí lo que es digamos, las características más normales de un contrato de concesión suelen ser como te he contado, pues tienes, ponte 25 años Vale. de un contrato de largo plazo, inviertes un capital inicial muy fuerte durante los primeros años y luego pues te dedicas a operar, recoger una serie de ingresos que te permiten pagar la deuda y darle esa retribución al capital. Y esto cuando os llega como queremos hacer una autopista de San Sebastián a Bilbao, me lo invento. O os llega, o sea, o esto llega ya como un proceso súper definido de la autopista tiene que tener estas condiciones, o sea, tiene que ser de X Normalmente, carriles, tal. sí, normalmente son los propios estados, a través de sus entes, ya sean entes autónomos o el Ministerio de Transportes o lo que sea, los que preparan un concurso abierto en el que te puedes presentar. Obviamente, siempre que tengas las calificaciones y los requisitos propios de este tipo de contratos, ¿no? Eh, y y bueno, puede tener a lo mejor variaciones o la oferta puede tener algún tipo de digamos que puedes presentar algún tipo de modificación al proyecto inicial, pero en principio lo más normal es que sea un paquete, es la autopista de no sé dónde a no sé dónde, que es una carretera y la vas a ampliar, pues, a 3 carriles o a 2 o a 4 y vas a hacer un puente no sé cómo y tal. Los ofertantes
ofertan y proponen sus propuestas, que normalmente tiene una parte técnica y una parte económica, y pues el que presenta mejor oferta con los baremos de la administración, pues pues lo gana, claro. Y entonces ya implementas el contrato y lo ejecutas. O sea, en vuestras propuestas también entra el propio estudio técnico que se hace, no solo Sí. la construcción, ¿no? Es decir, o sea, todo este tema de, vale, va a hacer falta hacer este puente, o sea, y decir Pero que se va a eso es hacer que ese puente. eso también depende, ¿eh? Depende de Vale, si tú tienes, o sea, hay sitios donde el proyecto está muy definido y muy fijado, y hay proyectos en los que puedes hacer modificaciones. Pero digamos que lo que es el proyecto tal cual está más o menos siempre definido. Luego hay otros casos en los que la propia administración sí que te permite hacer ofertas, bueno, unsolicited, no solicitadas. Y entonces tú sí que puedes plantear un proyecto que digamos que te has inventado tú, porque has visto que hay una necesidad, ¿sabes? De, bueno, pues yo veo que hay una necesidad en hacer o sea, que el Estado en cuestión o la municipalidad o la comunidad autónoma, como quieras decir, ¿no? Pues puede necesitar esta vía que une de aquí a aquí o este túnel de no sé qué. Tú lo puedes presentar, entonces ya eso depende de las jurisdicciones. Por ejemplo, España no es muy proclive a estas cosas, o sea, no está eh, legislado como tal, pero Estados Unidos ocurre, en Colombia ocurre, por ejemplo. Presentas una propuesta y entonces, pues si les parece bien, les parece razonable, claro, lo que pasa es que normalmente cogen esa propuesta y lo sacan a licitación pública, no es que te la den a ti. claro. Gracias Pero por la pero es idea. verdad que tú tienes sí, pero bueno, puedes luego tener el beneficio de que si no lo ganas te pagan los costes, sabes, que has presentado digamos, del desarrollo de la propuesta y bueno, y claro, ya de por sí el haber pensado la propuesta te permite estar mejor, preparado para hacer una buena oferta. Claro, que también existen Que unos otro plazos. competidor, pues que le va a pedir, o sea, la va a pensar desde cero, va a presentar, ¿sabes? Pues Sí, sí, vas a tenerlo todo mucho más eso controlado. es. ¿Y qué papel juega la innovación dentro de Rodis aquí? O sea, Bueno, pues, a ver, nosotros empezamos en 2018 con la implantación, digamos, de una implantación formal de la innovación en Rodis, ¿no? Ahí hicimos un poco un ejercicio, interno para decidir, pues eso, qué papel podía jugar la innovación en Rodis. Em y en qué ámbitos debíamos profundizar con la innovación, cómo la deberíamos estructurar, y bueno, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente dentro de la compañía era esencial, formalizar este tema para adaptarnos a las tendencias, a las disrupciones del mercado, para ser más competitivos, ser más ágiles, ¿no? Entonces, bueno, pues en principio la innovación juega un papel en todos los asuntos de lo que es nuestro core business. Eh, Hemos fijado los objetivos estratégicos de innovación, que se alinean obviamente con los objetivos estratégicos de la compañía. Están, pues, mejorar la eficiencia en las operaciones del día a día, es decir, cuando nosotros ya tenemos, pues como te he comentado, casi 1.900 kilómetros de autopistas, pues eficientar y llevar a la excelencia todas esas operaciones, maximizar el valor de nuestro negocio actual e incrementarlo, ¿no? Pues en este caso ya entrarías ahí en cómo entra la innovación en la búsqueda de nuevos negocios, en la búsqueda de nuevas, por ejemplo, de propuestas unsolicited o de propuestas que tenemos que presentar a una administración que presenta un concurso o para presentar un concurso una oferta para una licitación. Y luego, adicionalmente, generar nuevas oportunidades de negocio, que eso ya sería fuera del core. Cosas que entendiéramos que tenemos una capacidad o que estamos en una situación de ventaja, competitiva para empezar un nuevo negocio, que no sea expresamente el core nuestro, de construyo, financio, pero una autopista de peaje, digamos. Y entonces, bueno, pues eso, nosotros conceptualizamos un modelo transversal de innovación en el que el departamento de innovación es un departamento corporativo, transversal al resto de los departamentos y a las líneas de negocio, y que tiene la misión de facilitar la innovación, y dinamizar la generación de iniciativas en todos los ámbitos de la compañía.
sea, tocando todas las patas de toda la operación. Desde Sí, estamos asfaltando una carretera hasta cómo se gestiona el peaje, a eso generar es. el proyecto de este túnel o este puente. Es decir, Mm. en cualquiera de O esas o patas intentáis maximizar, o sea, reducir el coste, maximizar el ingreso por esto o generar un nuevo negocio alrededor de algún pain que pueda haber ahí, ¿no? eso es. Digamos que esos son nuestros objetivos. Intentamos, algunos lo vamos consiguiendo mejor que otros, pero sí. Eso te iba a decir, o sea, parece poco, ¿no? O sea, como esos tres objetivos, o sea, maximizar ingresos, reducir costes y nuevas oportunidades de Bueno, negocio yo en toda la cadena de valor. Ya está. No. claro, yo creo que lo que parece, o sea, en el fondo son objetivos como muy obvios. Es Sí, como sí, voy a sí, sí. intentar mejorar, o sea, voy a intentar utilizar la innovación para mejorar en cualquiera de los aspectos de la compañía en completo. Es verdad que eso no, o sea, eso como objetivo grande o como objetivo, digamos, paraguas está estupendo, pero claro, ¿cómo eso lo llevas abajo, no? Entonces, nosotros lo que hemos visto, lo que nos hemos ido ya pensamos en su momento y obviamente hemos confirmado durante todo este tiempo, es que no es suficiente con tener un departamento de corporativo de innovación. Eh, y por otro lado, también lo que nosotros hemos pensado es que pues, es un reto en el que tenemos que movilizar a toda la organización y conseguir que la innovación esté dentro del ADN de la compañía y que nuestros equipos sepan que pueden innovar, o sea, que son capaces de innovar y que además deben innovar, porque son ellos, o sea, todos los profesionales que trabajan con nosotros, em, los que, por un lado, saben mejor cuáles son los retos de la compañía y los retos que ellos tienen en el día a día, están más cerca del día a día del negocio y además por eso mismo pues tienen un mayor conocimiento tanto ¿sabes? Tanto del problema como de la solución y van a tener una voluntad mayor de encontrar, de buscarle una solución, ¿no? A ese tema. Entonces nosotros esto lo hemos visto sobre todo como un proceso de transformación cultural. Es un poco lo que te comentaba, o sea, es intentar que cada uno de nuestros compañeros vea la innovación como algo cercano y que le pueda ayudar en su día a día y que todos somos capaces de poner nuestro granito de arena en una solución adicional, en una solución mejor a lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Desde innovación, lo que hemos intentado es darle los recursos que necesite para llegar a ese punto. ¿Y esto cómo empieza? ¿Qué haces en 2018 cuando definís estos objetivos y cuáles son los primeros pasos que se dan en ese momento? Pues, a ver, un poco lo que hicimos, además bueno, de trabajar toda la parte de los procedimientos, ¿no? Que si el funnel de innovación, que si cómo digamos, cómo nos comunicamos o cómo dependemos, pues, transversalmente con los departamentos, con las unidades de negocio y tal. Digamos que esa es la parte más formal, ¿no? Que está hecha, pero bueno, pues está ahí, se sigue y ya está. Digamos que nosotros, como te he comentado, pensamos que es un tema de transformación cultural de la compañía. Entonces, hemos estado trabajando durante todos estos 4 años, muy de la mano con los equipos de recursos humanos y de comunicación. Y hemos lanzado una serie de iniciativas llamadas Estrella, bajo el paraguas de la marca Roadies Innovaction. Entonces, yo destacaría 3 iniciativas. El Innovaction Crew, que es un grupo de profesionales de nuestros equipos, de diferentes geografías y con diferentes perfiles, que nos reunimos mensualmente y entonces ahí pues digamos que es un grupo para compartir tendencias, para compartir proyectos, para compartir proyectos piloto, disrupciones. Digamos que nosotros consideramos que es una manera muy buena de compartir la innovación y de que estas personas que son parte de este Innovation Crew se conviertan en embajadores de la marca Innovation en el resto de sus geografías y en sus centros de trabajo. Luego, adicionalmente, lanzamos nuestro concurso de innovación interna, que se llama los Innovation Genius Awards. Entonces, ahí proponemos retos a los que se enfrenta la organización y solicitamos ideas innovadoras, ¿vale?
Bueno, para esto tenemos una plataforma gamificada en la que, bueno, pues nosotros desde el departamento de innovación em, colgamos los retos y los participantes pues cuelgan sus ideas. Como es una plataforma gamificada, hay un primer cribado de ideas por parte de los propios participantes. Entonces ya hay una serie de ideas que cribadas desde la plataforma pues ya pasan a un jurado, ¿vale? Las van votando o algo Las entre van los votando, sí, otros. bueno, ese es un tema de inversiones ficticias con dinero ficticio de la plataforma, pues Ah, qué bueno. las que mayor las que mayor inversión tienen, pues digamos que son fondeadas dentro de la plataforma y Y esas los, pasan. y los Sí. trabajadores que presentaban estas ideas picheaban también a sus compañeros no, no de forma formal, entiendo que no pasaba de forma formal, pero sabes si esto pasaba, ¿no? O sea, si, oye, yo he presentado esta idea, tú que tienes presupuesto, inviérteme en mi Claro, claro, propuesta. eso ocurre. Por un lado, porque desde la plataforma misma eso lo puedes hacer, ¿eh? Tú le puedes pedir a la gente, oye, inviérteme en mi idea. Pero vamos, aquí en la oficina, pues los últimos días, porque además, claro, esto requiere mucha comunicación, ¿eh? Porque si no a la gente le pones el concurso, pero como no vayas cada semana o tal haciendo reminders, pues ya cuando lanzamos la última comunicación, la última semana de gástate todos tus coins y tal, pues te vas aquí a tomar un café a la oficina y en la máquina de café ves el típico ¿piensas que mi idea es buena? Pues tal, pues Escanea este vótame. QR O sea, y... sí. Sí, sí, de hecho ha habido, o sea, ha habido cosas como muy, muy, muy graciosas en ese sentido. Luego también tenemos el tema del lobby claro, como tenemos gente en todas las geografías y trabajamos con gente, pues a lo mejor, claro, geografías, en India, por ejemplo, hay más personas, con lo cual es más fácil que, que tú movilices a todo tu equipo, a todos tus compañeros para que te voten, ¿no? Entonces ahí tenemos hasta piques, ¿no? Claro, es que en India es más fácil que te fonden una idea y tal. Pero bueno, al final, las buenas ideas al final son fondeadas, las buenas ideas normalmente pasan al jurado. Y en todo caso, si hay una buena idea que por lo que sea no ha sido fondeada, nosotros, no para el concurso, pero la metemos en funnel. Y la estudiamos luego en paralelo dentro de O nuestro sea, al funnel de final innovación. te hace aflorar otras oportunidades que igual no Claro, sale fondeado o lo que sea, pero eso es. vosotros sí que revisasteis esas Claro, claro, nosotros en todo 100 caso ideas revisamos todas. y Sí, ostras, revisamos todas. esto igual no está suficientemente bien explicado, o la persona no hizo el push para En conseguir todo esos caso, coins o tampoco se tal, pero trata, o sea, en el concurso de ideas tampoco se trata ¿sabes? Que la idea sea la idea completamente y definitiva a cómo podría ir a un piloto. O sea, se trata de una idea, es un concurso, luego la idea se va puliendo y se va viendo si va avanzando, digamos, dentro del funnel, tanto en el propio concurso como luego dentro del funnel, pues se va viendo si la idea queda tal y como estaba o hay que irla modificando para implantarla, ¿no? Entonces, pero bueno, todo lo que va, digamos que todo lo que se fondea y lo que va a, digamos, por el concurso va a un jurado y en ese jurado, que está compuesto por personas internas de la organización, externas, incluyendo, pues, por ejemplo, obviamente el CEO, el CFO y gente externa de la organización, pues los innovators hacen un pitch de 5 minutos. O sea, y entonces, pues ahí desde ese pitch luego se decide quién es el ganador. esto entiendo que se Eh, hizo, o sea, todo en remoto, porque al final, o sea, tienen trabajadores en Todo en tantas remoto. Los partes. jurados, el jurado, por ejemplo, y de hecho, la próxima semana tenemos el jurado de la cuarta edición de los premios. Es en digital, es puramente digital. De hecho, bueno, pues metemos un webinar para que toda la gente de la organización, en estas últimas ediciones, en esta y en la anterior, ya metimos un webinar para que toda la gente de la organización se pueda conectar y ver cómo pitchean sus compañeros. Tenemos el premio del jurado y tenemos el premio del público, que es al mejor pitch, independientemente de que la idea sea buena, mala o que les haya gustado más o menos. Entonces, bueno, pues de ahí hemos generado, o sea, en estas ediciones, desde 2019, hemos conseguido generar más de 200 ideas. Eh, mm, y bueno, pues 18 de estas ideas han pasado a fase piloto en funnel y 8 de ellas ya han sido implementadas.
O sea que bueno, yo creo que bueno, que las cosas van avanzando. Y estas 8 que terminaron implementándose, la implementación para vosotros, o sea, y como veo que una de los objetivos que teníais también es creación de nuevos negocios, ¿no? O sea, alguna Ujú. estaban más centradas en maximizar ingresos, reducir costes o en convertirse en nuevos negocios. Esas 18 opciones que salieron. A ver, un poco, ya como te he comentado, ¿no? Yo creo que, uno de los temas diferenciales de cómo estamos organizando la innovación en Roadies, es que estamos muy centrados en la transformación cultural de la compañía y en el intraemprendimiento. Entonces, al final son respuestas internas a retos que la compañía ha propuesto, ¿no? Entonces, es verdad que en ese caso la mayoría de las ideas son innovaciones incrementales que tienen mucho que ver con la eficiencia y con la excelencia en nuestras operaciones, ¿no? Porque al final, pues, son ideas que la gente propone. Es difícil, aunque no imposible, porque sí que hemos obtenido ideas, que tienen que ver con otros, digamos, con un nuevo modelo de negocio, pero en general es más fácil que del intraemprendimiento surjan temas, digamos, del día a día, y es un poco así por donde nos vamos. Hay algunas ideas que tienen que ver con nuevos, negocios o con nuevos temas, pero hasta el día de hoy no hemos conseguido implementarlas en un piloto. Vale. Y, ¿cómo participan? O sea, es un tema cultural, ¿no? O sea, y tenemos claro, o Ujú. sea, que esos 200 que presentaron su idea, luego iban pitchando para conseguir sus coins y tal, pasan a una siguiente fase en la que el jurado saca estos 18 y al final acaban llegando 8 a estar implementadas, ¿no? Culturalmente, o sea, esto queda claro, pero esa persona que propuso esa idea, o sea, ¿cómo se ve recompensado durante todo ese proceso? Bueno, además del premio en sí del concurso, que no es mucho, ¿eh? O sea, el premio es un detalle, ¿vale? No hay una parte económica en el premio, ¿vale? Nosotros entendemos que el premio está en el seguimiento del proyecto y la posible implantación del proyecto piloto. Y en general, la persona que presenta la idea y que la propone, termina, digamos, siendo el jefe de proyecto del proyecto piloto que se va a desarrollar. Nosotros, como departamento de innovación, no somos los que innovamos ni los que implementamos los proyectos pilotos. Nosotros damos soporte, pero el equipo, pero al final el piloto se implementa, pues en algunos casos puede ser por el innovator, en la mayoría de los casos por el innovator y por un equipo adicional que se une a ese innovator. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, pues a lo mejor ha habido ideas que se plantean, desde gente que trabaja aquí en Madrid, en Head Office, y las vamos a implantar en proyectos en India. Entonces, esa persona va a seguir más o menos, o sea, va a seguir el proyecto, pero es verdad que al final tenemos que nombrar o tenemos que buscar, o esa misma persona, el innovator, busca a alguien que le dé soporte en ese proyecto en India, porque si no es que no es viable, o sea, no va a ocurrir, ¿no? Entonces, pues al final, digamos que yo creo, o sea, el reconocimiento consiste, ya por un lado obviamente, en la presentación de la idea en la plataforma, que la gente te vote, o sea, es más obviamente es un reconocimiento, social, Ujú. el reconocimiento de poder ir al jurado y presentar la propuesta al CEO, a externos, a los directores de la compañía, el reconocimiento de haber ganado, el reconocimiento de poder, ser parte de un piloto o implementar el piloto que ha sido tu idea. O sea, yo creo, o sea, es un reconocimiento social, pero es un reconocimiento, y además, yo creo que fomenta, que la persona en cuestión, pues claro, aprenda mucho también, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de prepararse un pitch de 5 minutos como si estuvieras vendiendo una idea, ¿sabes? En el South Summit, eh, y ni de hablar, ¿sabes? Para la gente más importante de la compañía, ni que además que te dejen trabajar en un proyecto o en una idea que tú hayas pensado. O sea, que yo creo que es un reconocimiento tanto desde un punto de vista social como profesional, porque además durante todo ese camino estás aprendiendo mucho. No todo el mundo tiene esas oportunidades, una empresa normal en su puesto de trabajo.
O sea, creo que aquí afecta mucho el tema de la escala, ¿no? Si estás pensando en una empresa de 300 empleados, posiblemente, o 500 empleados, posiblemente sea mucho más fácil para ti tener acceso al CEO. O sea, y si estás en el mismo país incluso, ¿no? Es decir, o sea, una empresa de 500 empleados en Ujú. España, posiblemente sea mucho más fácil poder llegar a hablar con el CEO o tener esa relación, ¿no? Si eres un manager o tal. En una de 2.800 repartida en varios países con perfiles muy diferentes, desde operarios que están en la carretera hasta directores de país y tal, ahí esa escala, o sea, entiendo que eso es mucho más diferente, ¿no? Y entonces Sí, como un momento más de voz. de todas maneras, también para dejarlo, o sea, para que no pienses que nosotros no llegamos a los 2.800 empleados en nuestras, digamos, en nuestras iniciativas de innovación, y llegamos como a 350, 400. Vale, Porque claro, mucha parte de esos 2.800 empleados son empleados de campo, o sea, gente que hace operación y mantenimiento, gente, o sea, peajistas, y digamos gente que no tiene acceso digital en su día a día a, ¿sabes?, a todos estos recursos. claro. Entonces, pero en todo caso, es verdad que, por ejemplo, para la gente que está aquí en la oficina central, pues obviamente se cruzan por el pasillo con el CEO, pero pues la gente que está en México o en una autopista en India, pues no todos, porque también, por ejemplo, en India tenemos nuestra oficina central, pero claro, luego hay centros de control, centros de playas de peaje, centros de mantenimiento y esos, pues, o sea, el CEO obviamente lo conoce, ha ido a todas las autopistas, está claro, pero claro, no de manera habitual. Y aparte las distancias, o sea, no es lo mismo Claro, que tengas, claro, o sea, el centro de peaje aquí en Madrid y que lo tengas a 50 kilómetros, que eso luego es es. tener en India que la escala es un por 10 o un por 100 Claro, 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 de tiempo, claro. claro. Mm. Sí, sí, total. Y, y estos ocho proyectos que habéis implantado, ¿en qué fase están ahora? O sea, ¿lo consideráis éxitos? ¿Se están ejecutando? O sea, ¿han sido cosas que han ido avanzando? ¿O algunos han muerto también por el camino? No, cuando te he hablado de estos 8 proyectos, estos proyectos sí que están implantados como pilotos y digamos que funcionando, ¿vale? Lo que se ha quedado en el medio no lo doy como implantado, porque digamos que han muerto en algunos de los casos y en muchos de los casos, pues antes de poder implantarse, ¿no? O digamos en fase de estudio de proyecto, antes de una implantación, ¿vale? A ver, yo creo en donde estamos ahora en los proyectos que hemos implantado es en la, digamos, en la revisión de los KPIs, ¿sabes? De los KPIs que más o menos consideramos para el proyecto en cuestión, pues durante la fase de estudio o en las primeras fases de implementación, y en la posibilidad del escalado de esos proyectos, de algunos de ellos, obviamente, o sea, no de todos, pero bueno, pues nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto de formación, de actividades de mantenimiento de campo, de carretera con realidad virtual en Brasil. Entonces, ese proyecto, por ejemplo, está funcionando bien, lo vemos interesante, y estamos pensando en, bueno, cuál es la posibilidad de escalarlo a las otras geografías, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un desarrollo aquí en España un desarrollo de una aplicación que nos permite comunicarnos en tiempo real con los usuarios a través de Waze, a través de la aplicación de Waze, Ujú. en el que marcamos automáticamente pues dónde paran nuestros vehículos de vigilancia o de emergencia y los cordos, ahí las actividades de mantenimiento. Entonces, pues hay este tipo de cosas, por ejemplo, nosotros ya lo hemos implantado, está implantado en una autopista en particular a día de hoy y estamos trabajando en su escalado, por ejemplo. Bueno, trabajando en su escalado, pensando si estos proyectos se pueden implantar en otros sitios, ¿sabes? O cómo se implantan en otros sitios y de qué manera. Y luego, pues hay proyectos en todas las diferentes fases, ¿sabes? Pues se han hecho proyectos de, por ejemplo, temas de medioambientales, instalación de placas solares en las marquesinas y en las playas de peaje, tanto en India como en México. Temas de sistemas de riego más eficientes también en India. Pues sí, al final van en diferentes etapas. Se está viendo que van funcionando bien, pero bueno, pues se pueden ir escalando pues un poquito más en el mismo proyecto, hacerlo más grande dentro del mismo proyecto, pasarlo a los diferentes proyectos dentro de la misma geografía, le hace India, por ejemplo, y luego ver si lo puedes escalar a lo mejor
a toda la organización. Y luego dentro de los proyectos que están en funnel, pues seguimos ahí viendo pues cuáles se pueden implantar, cuáles no, cómo se implantan. Obviamente nuestro presupuesto no es infinito, con lo cual pues tenemos que ir viendo más o menos cómo lo gestionamos. Eso te iba a preguntar, ¿no? Por la parte del presupuesto. Esto, en el caso que decías de la realidad virtual, ¿no? Para la Ujú. formación. Esto sale de la cartera de recursos humanos, de la cartera de formación, de la operación de Brasil. O sea, es decir, ese piloto, ¿quién es el que tiene el presupuesto al final para implantarlo? A O ver, innovación incluso. sí, en principio, y no por no poner específicamente ese piloto como ejemplo, en principio los proyectos, los pilotos, nuestra idea, es que son, digamos, financiados por el proyecto, o sea, por la autopista donde se implementan, o sea, donde se hace el piloto, ¿no? Entonces, pues, si es más o menos, pues son financiados, o sea, va a cargo a proyecto. Obviamente, si instalamos unas placas solares en las marquesinas de una autopista en India, eso también revierte, o sea, el ahorro energético que eso puede suponer también revierte al propio proyecto, con lo cual eso va, o sea, canaliza por ahí, ¿no? O, por ejemplo, aquí en la 4, pues el tema de Waze, pues lo poco mucho que se gasta, o sea, o que se invierte en esa aplicación, pues se paga desde el proyecto. En genérico, o sea, generalmente nosotros sí que efectivamente tenemos un presupuesto que tiene más que ver con las acciones, con las iniciativas más corporativas, comunicación, la plataforma de los premios, el Inspiration Day, el tal, o sea, cosas que hacemos, además de los workshops y todas otras cosas y temas de formación que también hacemos, pero lo que son los pilotos se financian o se pagan en principio desde proyecto. Llama proyecto autopista, cada una de las sociedades. Entiendo que aquí es bastante crítico, o sea, estar muy alineado el proyecto con el sitio donde vas a hacer el piloto, ¿no? Claro, por eso un poco te había comentado antes que, por ejemplo, cuando hay una idea que va pasando, tanto jurado como que va pasando pasos de funnel, si hay una idea que es para implantarse en una autopista, en un proyecto de ponte en operación, pues claro, esa idea, si por ejemplo surge de aquí, de Central, de alguien de Central, lo primero que hay que buscar es si hay un proyecto que esté interesado en esa idea, porque si no, no va a funcionar. Ya no solamente desde un punto de vista presupuestario, es que si no, nadie le va a asignar recursos humanos a dedicarse a esa idea y a pensar en esa idea. Entonces, claro, eso es lo primero, si no, no funciona. Y en eso es uno de las lecciones aprendidas que hemos tenido en su momento. Si no conseguimos que los equipos de proyecto, o sea, de autopista, estén convencidos de que lo que se está proponiendo se puede instalar o implementar en la autopista y hay alguien que se hace dueño de ese piloto también, aunque no sea la persona que lo ha pensado o que ha tenido esa idea, es que no funciona. Entonces, pues eso es fundamental. Hmm. O sea, total, o sea, pero tiene que estar súper alineado para poder llegar Es a que eso es aplicarlo. como claro, es como todo, al final, hacer las cosas es muy difícil. O sea, hacer que las cosas salgan es muy difícil, no solamente en innovación, en genérico, en general. Y hacer que no salgan es muy fácil, Sí, 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 porque poner palos en las ruedas es bastante más sencillo ¿sabes?, que avanzar. que Entonces, empujarlas. claro, que empujarlo. Y habitualmente, o sea, o sea, cuando se suele decir que la innovación se está centrando en temas más de transformación cultural, Ujú. a veces se muestra un poco ese stopper final, ¿no? Y es como, vale, estos proyectos nos han ayudado a cambiarnos culturalmente, pero también puede dar cierta frustración porque no han llegado a implantarse o tal, ¿no? En vuestro caso, con una velocidad o con otra, ¿no? O sea, llegaron Eso esos es, 200 sí. proyectos, 18, y ahora hay 8 que se están implantando. Entonces, al Ten en menos cuenta que de esos 200 no todos a lo mejor tenían no todos tenían sentido, ¿no? claro, no todos tenían sentido, o sea que bueno, claro, también ahí hay un cribado. Pero Pero sí, de los yo 18, creo 8 ahí yo es creo un que buen ahí ratio. lo que has comentado tú, ¿no? Que con más velocidad o con menos,
hemos sido, o sea, hemos sido capaces finalmente de implementar cosas. Y yo creo que eso es muy importante, que tiene mucho que ver con la alineación de los objetivos de todos los miembros del comité ejecutivo, de las ganas que han tenido los equipos y también los jefes, o sea, los directores, los managers intermedios, de emprender cosas y de hacer cosas y de implantar cosas. Y la verdad que en eso no hemos tenido, o sea, una vez que, un poco lo que te digo, se ve si el equipo de proyecto piensa que de verdad eso tiene sentido y cuando le ve el sentido, pues oye, hemos conseguido tirar para adelante y hacer cosas e implantar cosas. Esto creo que tiene, o sea, que también es más fácil que lo vean los equipos con las mejoras operacionales, ¿no? O sea, que reduzcan gastos o que aumenten los ingresos, ¿no? O sea, esto de las placas solares. Es bastante claro porque, oye, si estaba pagando no sé cuántos mil euros de energía, ahora voy a pagar menos. O la formación, si formo más rápido a mis empleados, tendré a un manager menos tiempo ocupado y podré estar operando más rápido. Sí, bueno, sobre todo ese tema de la formación lo formo con mayor seguridad, porque ten O en también cuenta con la que esto, claro, efectivamente. que lo estoy No, haciendo en virtual en una situación que ellos van a hacer una operación con tráfico abierto, o sea, un corte de carril que está pasando el tráfico al lado. Si yo estoy haciendo en virtual eso, pues, digamos, una incremento la variable a seguridad tener y salud bastante, de mis trabajadores. una variable a tener bastante en cuenta, ¿eh? La Vale, verdad, si no lo había eso es. pensado, pero Sí. estando en mitad de una carretera hay que ir Es con que esas cuidado. operaciones son muy, muy, muy peligrosas, aunque las vemos hacer todos los días y las hacemos todos los días, pero es muy peligroso. Sí, sí, la verdad es que sí. O sea, te iba a decir aquí, ¿no? O sea, estos son como muy claros, o sea, estos dos objetivos, el Sí, de reducir o aumentar. Pero en la ujú, parte de nuevos negocios, ¿no? O sea, incluso pienso, por ejemplo, en el tema que comentabas de Waze, ¿no? De ujú, publicamos le notificamos a Waze donde tenemos nuestros camiones de emergencia y tal. Esto puede ser un nuevo negocio, ¿no? Algo que tú extiendas tanto para ti, puede ser una ventaja competitiva eso tuya es, solo sí, sí, o claro. convertir en algo que digas, oye, Mm, a las otras 10 de top del mundo, pues le vendo esto para que puedan tener mm, tal. Esto entiendo que se ve más difícil, ¿no? O sea, que de estos equipos, de esos proyectos, el de la A4 que lo ha implantado ahora, ¿no? Esto mm. puede costar más verlo o implantarlo que una mejora o un aumento de Bueno, ingresos. obviamente tu medición de eso, o sea, tu KPI es un poco más, Difuso. llámalo etéreo, claro, Mm. difuso. Pero bueno, por ejemplo, en este caso, la verdad que estamos muy, muy comprometidos con el tema de la seguridad vial, y el equipo local, bueno, tanto, o sea, digamos, tanto toda la compañía como en este caso el equipo local, entienden que, o sea, cualquier cosa, cualquier granito de arena se puede considerar importante. Eh, mm, Además de que mola. Sí, sí, claro. Mola, que tú vas por la 4, tienes el Waze encendido y entonces ves el vehículo parado o ves que Waze, ¿sabes? 1 kilómetro antes o 500 metros antes te dice: "Vehículo A4, parado". O sea, que mola, que si tú eres el que lo has, pensado, el que lo has, trabajado, el que se te ha ocurrido y el que además lo has implantado, pues por supuesto mola, mola mucho. Esa parte que hablábamos antes, ¿no? De cómo es la recompensa que tienen Claro. los que participan en ese programa, esto ya es mucho, ¿no? Y que al final también te hace, que era algo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo ha sido también la evolución del primer año a este cuarto año, de respecto a acogida si lo medís y cómo lo medís y cómo ha sido la evolución de esto, ¿no? Si hemos tenido más ideas, más propuestas o de mejor calidad o cómo ha Mm. sido un poco eso. Bueno, pues a ver, en principio medimos, o sea, sí que medimos temas de participación, obviamente en cada una de las ediciones de los premios medimos número de ideas, número de inversiones, número de gente que entra en la plataforma, número de veces que entra, o sea, bueno, obviamente la plataforma te permite medir lo que quieras. Pues sorprendentemente, nosotros tuvimos un boom en la primera edición, brutal, brutal. Eh, bueno, he dicho sorprendentemente, pero posiblemente tiene mucho que ver con el hecho de que era la primera vez que la compañía, era capaz de lanzar algo en el que de verdad entráramos todos en las mismas condiciones
todos, me refiero a estos 350, 400 empleados que te he dicho, entrábamos todos en las mismas condiciones, en una plataforma en la que a la vez nos estamos viendo todos y estamos, digamos, y entonces pues la gente yo creo que lo tomó como, o sea, con mucha, mucha ilusión. Presentaron, es verdad que además también los retos eran pues soft, eran facilitos, entonces, ¿sabes? Digamos que se daba la oportunidad, estaba ahí para, digamos, cualquiera presentar una respuesta o una iniciativa a ese reto. La participación en el resto de ediciones ha sido un poco más baja, pero vamos, dentro de los ratios normales que pueden tener este tipo de concursos. Y la verdad es que nos mantenemos en el resto de las 3 ediciones, nos hemos mantenido muy bien en esos niveles. Eh, Como te contaba antes, no es fácil, porque la gente se cansa. O sea, al final termina y por supuesto, y en una compañía como la nuestra, que no solamente estamos nosotros los de innovación, pues haciendo cosas, pues hay temas de formación que lanzan recursos humanos, hay temas de cultura, hay temas de comunicación, hay temas de ESG. O sea, hay muchos temas, además, obviamente, del trabajo del del día a día que trabajo. tenemos todos, pero es que esto al final forma también parte de todo esto que te he comentado, al final forma parte del trabajo, pues al final hay veces que el modelo de alguna manera se agota, con lo cual hay que o sea, nosotros desde innovación, con la ayuda del departamento de comunicación, claro, ¿sabes? Al final ya lo que tenemos muy medido es cómo se incrementa el número de ideas o el número de inversiones o el número de entradas a la plataforma cuando lanzo un mail o sea, un reminder o tal. Entonces, pues eso es así. A la gente o sea, a la gente hay que tenerla, pues bueno, motivada o recordarle las cosas. Pero vamos, o sea, yo estoy muy contenta con la participación de la gente, de los equipos, cómo los equipos nos reciben las iniciativas que lanzamos. Este año ya hemos empezado a hacer workshops presenciales porque, claro, el año 2019 era el primer año, pero los siguientes, con el tema de la pandemia, hemos tenido que hacer en digital. Y entonces, pues bueno, pues ya hemos ido, el Departamento de Innovación, como Departamento de Innovación, hemos ido a las diferentes geografías, a México, a Brasil, a India. Es fenomenal cómo nos reciben, la gente está muy motivada y le gusta mucho este tipo de iniciativas y entienden que es un valor añadido para su desarrollo profesional. Eso te iba a Eso ya, preguntar. presenten o no presenten ideas o sean innovadores o no, porque pues no vas a tener el 100% de tu plantilla, ¿sabes? Gente que piense fuera de la caja o ni siquiera gente que realmente tenga a lo mejor el valor para lanzar una idea, ¿no? Pero en general hemos encontrado muchísima motivación y una aceptación buenísima por parte de los equipos, tanto los equipos de base como los equipos directivos y con mis pares también. O sea que en ese sentido estamos muy orgullosos de la organización y muy contentos con nuestro trabajo. Eso te iba a preguntar, ¿no? O sea, que cómo se medía o cómo habíais medido el impacto de estos programas después de esos 4 años, ¿no? O sea, como entiendo que, bueno, entiendo que en vuestro caso, o sea, tendréis unos KPIs claros incluso de el ahorro que hemos generado, o sea, los proyectos que han salido de aquí, o sea, el ahorro que nos han, esa optimización de costes o incluso la capacidad de nuevos ingresos que nos han dado, ¿no? A ver, eso es un poco como te he comentado antes. Al final, bueno, no sé si te lo he comentado, pero al final, claro, para que el proyecto se implante, al final sí que llega o sea, el proyecto no se implanta después del pitch este de 5 minutos, que en el jurado, ¿sabes? El proyecto después, pues pasa por un panel de innovación y una aprobación para su implantación en el comité de innovación que al final es el comité ejecutivo. Entonces, ahí pues sí que lleva digamos, o sea, un desarrollo de la idea, de cómo se va a implantar, y digamos cuáles son sus costes y sus beneficios. Al final esto es un poco como todo. Hay algunos que tienen KPIs, digamos, económicos o medibles financieramente, puede ser el tema de las playas de peaje, pero claro, el tema de la formación, más allá de cuánta gente se forma, ¿sabes? O cuántos cursos imparto, bueno,
pues nosotros entendemos que eso es un paso más o un granito de arena más en la formación de los equipos para trabajar el tema de la seguridad y salud, que es uno de los pilares y de las preocupaciones mayores del comité ejecutivo. Porque la seguridad y salud de nuestros empleados es lo más importante para nosotros, desde el consejo hasta el último de nuestros compañeros. Eh, Igual, como tú comentabas lo de Waze, ¿no? ¿Cómo de medible es? Pues no es medible, pero bueno, pues al final, los KPIs, pues se buscan, tanto pueden ser tanto cualitativos como cuantitativos, ¿no? Ahí estamos. Y a la hora de definir los retos iniciales de estos proyectos, ¿cómo fue ese proceso? Es decir, ¿tenéis los mismos retos? Bueno, ya sé que no, porque dijiste antes que no habían sido los mismos en cada uno de los programas, ¿no? Pero Ujú. ¿cómo hacéis un poco este levantamiento de retos? A ver, en el concurso estamos lanzando como 3 o 4 retos, al año. ¿Vale? Y, lo que hicimos en su momento, fue digamos, un ejercicio con el comité ejecutivo, con respecto a los retos que ellos tenían, tanto en sus departamentos como en sus propias, o sea, como en las propias unidades de negocio. De ahí surgieron retos, o ideas que luego nosotros hemos ido afinando. Como surgieron unas cuantas, pues digamos que hemos estado viviendo de los retos de ese primer ejercicio hasta el año pasado, y en este año volvimos a lanzar una consulta tanto al comité ejecutivo como digamos, al siguiente nivel de nuestro personal, nuestros managers, directores y tal, digamos, para expandir un poco el abanico hacia abajo, ¿no? Un poco lo que te comentaba, ¿no? El bájate abajo para saber realmente cuál es el reto de la persona que está haciendo el mantenimiento, en la carretera o operando el peaje, ¿sabes? Cuáles son sus problemas reales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que con eso te bajas a retos mucho más operativos. A lo mejor no tan, ¿sabes? No tan globales o no tan desde arriba, te bajas a retos mucho más operativos. Hemos tenido un poco de todo, hemos tenido, tanto temas o sea, lo que te digo, mucho más operativos, como temas, temas más de recursos humanos, de, bienestar de los empleados, temas de ESG. El año pasado, de hecho, lanzamos 3 retos que eran de sostenibilidad, tanto medioambiental como tema de trabajo con comunidades, diversidad. O sea, bueno, hemos tenido un poco de todo. Abre mucho el abanico y, de hecho, por eso las ideas que han surgido y los proyectos que están implantados son o sea, de muchas diferentes temáticas. Los que te he comentado, pero pues eso, hay temas de medio ambiente, hay temas de trabajos con comunidades, hay proyectos implantados de temas de personal, formación, más temas de recursos humanos. O sea, que hay un poco de todo, tanto lo que está en funnel como lo que ya está implantado. ¿Y cuáles son los siguientes pasos que pensáis dar dentro de innovación, ¿no? O sea, es decir, ¿cuáles son los siguientes retos que tenéis por delante? A ver, pues yo creo, que, yo me iría más a lo que digamos podemos considerar, o considero yo, como retos un poco del sector, ¿no? Como hemos estado comentando, ¿no? Pues hemos trabajado mucho los retos internos, que han tenido al final, una serie de respuestas por parte de nuestros empleados que tienen a veces mucho que ver con la eficiencia, con la eficacia de las operaciones, y a lo mejor también con tendencias a aplicar, ¿no? Tendencias y disrupciones que ya están en el mercado y que se pueden aplicar. Pues temas por ejemplo, de tecnologías y de inteligencia artificial, por ejemplo, para inspección y gestión de carretera, que eso tenemos cosas, para diagnóstico del estado del firme, del estado de la carretera, las farolas, la señalización, lo que sea, ¿no? Para mejoras en la gestión de la seguridad vial, como hemos hablado, por ejemplo, de lo de Waze, o de la asistencia a los usuarios y, por supuesto, temas, pues ya después de seguridad y salud, o temas de ESG, de medio ambiente o tal. Pero luego, por otro lado, digamos que esos son los retos a los que con las cosas que han surgido, de alguna manera le estamos dando ya respuesta y ya estamos trabajando en ellos, ¿no? Pero luego yo creo que por otro lado, es lo que puedes llamar los grandes retos del sector,
que no solamente Rodis como compañía, sino que yo creo que los tenemos todos en el sector. Es, por un lado, el papel de la infraestructura, o sea, de la autopista, y de una compañía como Rodis, como de gestores de la infraestructura, en el despliegue del vehículo autónomo e incluso del vehículo eléctrico, por ejemplo. Eh, el coche conectado, cuál es nuestro papel. Por el momento o sea, si en algunos bueno, pues tanto en los foros como en podcast y tal, pues se habla mucho del vehículo conectado, del vehículo autónomo y tal, pero no se habla tanto de la infraestructura autopista. Sí que se habla de la infraestructura de comunicaciones, 5G, tal, no sé qué, pero no de la infraestructura de autopista. ¿Cómo nos vamos a posicionar nosotros como sector, en nuestro caso como Roadies, como gestor de infraestructuras, en esa posible disrupción que suponemos que avanzará, ¿no? Y de hecho avanza. Eso por un lado. Otro gran reto yo veo que, por ejemplo, puede ser el futuro de la movilidad interurbana. Igual, en los foros se habla muchísimo del tema y ha habido grandes disrupciones en el tema de la movilidad urbana, pues el car sharing, el Cabify, pues, todos estos temas, ¿no? Pero no se ha hablado tanto, y de hecho no hay tanta disrupción en el mercado de la movilidad interurbana en los desplazamientos de media y larga distancia. Hay cosas, el tema del platooning, que si hay temas de logística, pero de cómo se comporta la infraestructura y cuál va a ser el papel de un gestor de infraestructuras, tanto público como privado, no se habla, o sea, no hemos empezado a lo mejor en esa disrupción. Vendrá, pues seguramente vendrá, y entonces por eso nosotros, o sea, yo creo que ahí, ¿sabes? Que es un tema en el que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y luego, por ejemplo, hay otro tema adicional, que es cuál va a ser el posicionamiento de nuestro cliente principal, o sea, de los grantos, de los ministerios, de los estados, con respecto a la gestión de infraestructuras y a la gestión privada o a las colaboraciones público-privadas, que es como se llaman, en el futuro. Tema del pago por uso, bueno, pues ahora en España se está empezando a hablar del tema, en otros países pues ya existe sí, ya existe. Entonces, bueno, pues eso es un tema que, o sea, son grandes retos del sector. Yo creo que nosotros hemos estado trabajando durante estos años en esos retos más del día a día, o sea, más de voy a empezar a utilizar inteligencia artificial o visión artificial para que me ayudes a ver el estado de mis autopistas, ¿no? Por ejemplo, es otro proyecto que tenemos en India. Pero claro, pero bueno, pues el siguiente es, bueno, ¿y qué va a ser de nosotros? Voy a seguir. Es verdad que nosotros tenemos contratos a largo plazo y hay contratos que se siguen ganando a largo plazo para los próximos 20 años o para los 15 próximos años o lo que sea, pero bueno, antes o después, esos años llegan, ¿eh? O sea, pasan los 15 años. Es una industria que entiendo que es lenta en el propio proceso, ¿no? O sea, sale un contrato, aplicamos a este contrato, nos lo conceden, empezamos la obra y tal, y cuando te Eso das es. cuenta, o sea, tiene que pasar, vais a ser vosotros mucho más rápidos detectando la disrupción posiblemente que de lo rápido que os va a afectar en el Eso negocio. es cierto, efectivamente. Eso es Por- verdad. Porque tienes Pero como bueno, 15 años por delante. O sea, el ministerio va a seguir pidiendo carreteras. Si llega el coche autónomo, hay que hacer las carreteras de otra forma y tal, lo notaréis dentro de 15 años. Si ahora empiezan a ejecutar eso, ¿no? Porque será como vas siempre con esa ventaja un poco claro. o que te Sí, puedan pero pedir oye, necesito estas mejoras dentro de sí. esas autopistas. Sí, pero es verdad que, bueno, pues habrá algún tipo de disrupción y nuestra idea, que también es o sea, digamos que fue uno de las razones por las que entendimos que había que formalizar un departamento de innovación y trabajar en el tema, es, oye, esto nos va a afectar o esto nos afectará, y a lo mejor no es esto, y a lo mejor es otra cosa distinta, ¿sabes? Que ni siquiera hemos empezado a hablar de ella todavía, pero igual que están otros sectores siendo afectados, pues también lo estaremos nosotros, ¿no? Más allá de hablar, obviamente, de la digitalización, o sea, de los temas que nos afectan a todos, ya no, ¿sabes? Ya no solamente a un sector, sino a todos los sectores por igual, ¿no? Sí, o sea, yo solo en la implantación de lo que decías antes, ¿no? De Waze en la propia carretera. O sea, es decir, o sea, yo como infraestructura, ¿cómo puedo adaptarme a esto? Y cómo me voy a adaptar a un coche autónomo circulando, cómo voy a Eso poder es. darle información o qué voy a... Incluso
cómo voy a poder ser yo más competitivo en un siguiente concurso que tenga en X país efectivamente. en el que sea, oye, es que yo ya estoy preparado Eso es. para... Yo ya tengo un sistema adaptado en esta autopista o esta otra, porque ya lo he trabajado internamente y entonces mañana, en cuanto me des el contrato, pues ya, y si esos son 10 puntos de mi valoración técnica, pues son 10 puntos que gano, obviamente. Claro, Sí. que entiendo que aquí hay muchas de estas innovaciones también aplicarán para esas mejoras de servicio o mejoras técnicas que os darán más puntos y que al O final por lo hace menos se que... espera. O sea, Claro. es verdad que a lo mejor esto no claro, luego los grantos no son esto no ocurre de un día para otro en un ministerio, pero ocurre, pero termina ocurriendo. Mm. O sea, me parece curioso esto que comentábamos, ¿no? O sea, sé que se va a morir, o sea, sé que va a cambiar, ¿no? Pero es lento, nosotros vamos a ser más rápidos, o sea, seguro, porque es tan lento el Sí, negocio en sí, sí, ¿no? sí, eso es verdad. Que puedes ir O con así lo cierta esperamos, tranquilidad. vamos. No, Eso no es. es, no es como otra industria que pueda estar mucho más afectada o que vea esto mucho más encima, ¿no? Y se tenga que poner mucho más las pilas. O sea, al final es como, vale, estamos trabajando en ello, ¿no? O sea, y esto... y aquí estáis haciendo, o sea, más aparte de este programa de intraemprendimiento, o sea, y un poco más de transformación cultural, ¿estáis tocando otras partes de innovación? ¿Estáis invirtiendo en compañías? O sea, ¿estáis trabajando algo de esto o esto no entra dentro del área de innovación? Bueno, pues a ver, en principio el tema es que cómo, digamos, cómo nos relacionamos con el exterior, ¿no? De alguna manera. Nosotros hemos tomado, y hemos pensado mucho en el tema este en estos últimos 4 años, ¿vale? Y hemos tomado, inicialmente la decisión consciente de solo abrirnos al mercado, cuando necesitamos capacidades específicas que nosotros no tenemos para implantar alguna idea, ¿no?, que ha surgido internamente. Por ejemplo, si surge la idea, de voy a, intentar conocer el estado de mi pavimento con visión artificial, ¿vale? O cómo gestiono mejor la gestión rutinaria, o sea, mi mantenimiento rutinario con visión artificial, pues esa es una idea que tenemos implantada también y que surgió en India, y entonces en India pues se hizo un pequeño scouting de empresas o de startups que nos podían ayudar con ese tema. Em, entonces, digamos que nosotros estamos saliendo al mercado, digamos, o a hacer una pseudo innovación abierta, basándonos en ideas específicas que tenemos que implementar. Nosotros entendemos que esas empresas, corporaciones, startups, universidades, lo que sea, nos dan el valor añadido de conocer la tecnología o la capacidad que nosotros no tenemos de implementar algo, y nosotros, pues, vamos a poder aportar nuestra infraestructura como campo de pruebas para esa tecnología y además, claro, aportamos nuestro know-how como clientes o como clientes potenciales porque conocemos la infraestructura en la que estamos trabajando y además también conocemos las necesidades que un cliente futuro, ya seamos nosotros u otro, puede tener. Entonces, nosotros a día de hoy hemos llegado hasta ahí. Es verdad que nuestro modelo de externos, o sea, hay, digamos, en un trabajo, por ejemplo, con startups sí que hay o habría una posibilidad de empezar a hacer algún tipo de money o alguna inversión en una startup, pero, o en otro tipo de compañías, pero hasta el momento no se ha dado el caso, digamos. O sea que nuestro modelo a día de hoy llega hasta, bueno, pues yo me abro al exterior en, en iniciativas para las que necesito un apoyo y asumo que pues voy a ser el cliente, ponte preferente o en mejores condiciones que otro cliente adicional, porque he llegado antes y porque además he ayudado a desarrollar ponte su tecnología, si es el caso, ¿no? Vale. Entonces, es ahí hasta donde estamos. ¿Que puede ocurrir en un futuro de otra manera? Estamos abiertos, ¿eh? Y de hecho, nuestra idea para 2023 es trabajar más profundamente en este modelo de externos, abrirnos más, ya no solamente, como te comento, para una iniciativa en particular, ya, sino más un poco en genérico y sobre todo para intentar posicionarnos mejor con respecto a estos grandes retos del sector que te estaba comentando, ¿no? O sea, que hemos hablado antes. O sea, un poco la estrategia ha sido, primero vamos a conseguir esa cultura innovadora interna, ¿no? Vamos a, Eso es. a reorientar un poco la compañía y que todos tengamos esto en mente. Y una vez que ya llevamos 4 años, estos 18 ideas, 8 pilotos implantados, pues ahora empezar también a abrirnos hacia afuera, ¿no? Pero primero tocaba esta parte cultural. Entonces también lo veo un poco como
éxito, o sea, el avance natural, ¿no? De ese proceso, ¿no? Vale, ¿qué hago como departamento de innovación? Pues venga, voy a hacer un reto, voy a lanzar para startups y que vengan aquí y tal. Y cuando tenga que pasar ese piloto que ya ha pasado con vosotros en Brasil que comentabas de la realidad virtual, pues ya se aplica. O sea, ya esto ya lo hemos vivido internamente. Ahora vamos a probar si desde fuera hay alguna disrupción que nos pueda venir. Claro. Tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido. O sea, y sobre Bueno, todo de... por Bueno, lo menos nosotros hemos considerado que era así. Depende del caso, efectivamente. O sea, Eso es. porque vosotros también tenéis lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, tengo 4 años para para que esto vaya Claro. pasando. Igual en otra industria, 4 años ya es muy tarde, ¿no? Para verme adaptado. Efectivamente. Sí. Total. O porque estás en un mercado de alta competitividad y es que no puedes dejar de... O sea, tienes que encontrar la startup y comprarla y absorberla, porque es que si no tienes esa tecnología propia, pues no avanzas en tu mercado o pierdes ratio o lo que sea, ¿sabes? Total. Muy interesante. Y por ir terminando, ¿cómo estáis compuestos en el equipo? O sea, el equipo de innovación, o sea, un poco cómo se estructura. Esto entiendo que depende de dirección general de la compañía, o sea, y después, o sea, ¿cómo lo habéis armado este equipo de innovación? A ver, en principio, claro, yo, la innovación, el departamento de innovación depende directamente del CEO, o sea, yo reporto directamente al consejo delegado. Y bueno, pues en principio tengo un equipo pequeño. Digamos que tengo 3 personas que trabajan conmigo, también con la ayuda de un asesor externo que todo este camino ha sido Minsight. Entonces, pues bueno, la verdad es que estoy muy contenta con el equipo y me han ayudado muchísimo a avanzar en esto y a implantar todo esto que te he contado, obviamente. Claro. Y luego, desde un punto de vista del resto de la organización, como te digo, somos un departamento transversal y lo que ya hemos conseguido en este último año es tener una persona de referencia en cada una de las jurisdicciones. Cada una de las líneas, o sea, vale, aquí en Central estamos nosotros, los departamentos corporativos, no necesitamos mucho más, pero igual que te contaba, que sabes que al final necesitas un enlace en India o en Brasil o en México, ¿sabes? Para que vayan allí ayudándonos a articular las cosas. Ya no solo, o sea, por un lado, la propia logística de vamos a montar esto, cómo lo montamos allí o cómo lo montamos aquí, sino también un poco para avanzar. No es que dependan funcionalmente de mí no, por supuesto no jerárquicamente, dependen de sus directores de línea, o sea, de país, pero bueno, digamos que coordinamos, claro, todas las acciones y nos ayudan muchísimo, además de los miembros del Innovation Crew, pues ser embajadores de la marca, ¿sabes? De Innovation en esos países. Y un poco lo que te he contado, ¿sabes? Que están encantados de todas las iniciativas que estamos proponiendo desde aquí. Y ya como último, o sea, ¿cuáles son los aprendizajes que le darías a la Esther que empezó en 2018 cuando llegó el CEO y dijo, oye, ¿por qué no empezamos con esto de la innovación? ¿No? O sea, ¿cómo planteamos esto de la innovación? Pues, a ver, yo creo, más allá de lo normal, ¿no? De tener más paciencia de vez en cuando, de tener más mano izquierda de vez en cuando. Yo lo que, claro, yo no había hecho innovación nunca. O sea, yo es una persona que me he dedicado sobre todo a línea de negocio, ¿no? Y además a mí me gusta mucho. Entonces, yo creo que Y sigues dedicándote a línea de sí, negocio. sí, Claro. sí, llevo 2 gorros, que de vez en cuando la verdad es que ayuda mucho, claro, porque yo sé mucho del negocio, ¿no? Y tengo además también el punto ahí de, yo creo que este piloto a lo mejor, el mejor sitio donde lo podríamos implantar sería aquí o allá, tal, porque tiene estas características, tal, o sea, que eso obviamente ayuda mucho. Pero yo creo que me diría a mí misma hace 4 años, que confiara más, o sea, que pensara más a lo grande. Hemos ido haciendo cosas poco a poco y tal, y yo creo que lo hemos hecho bien y hemos llegado a donde estamos y es un gran éxito, pero de verdad que a mí me ha sorprendido que la capacidad de la compañía para, digamos, absorber esta cultura
de la innovación y la motivación que han tenido todos los equipos para hacer cosas, para ayudarnos y para de verdad aprender todas estas cosas todas estas iniciativas que hemos lanzado. Entonces yo diría, o sea, no, creo que a lo mejor los miedos que en su momento he ido teniendo acerca de, es que esto es mucho, o no va a funcionar, o no vamos a tener la respuesta tal, pues que confiara más, o sea, que tuviera menos miedo y que confiara más en la respuesta de la compañía, porque ha sido una respuesta muy, muy buena. La participación de todos los equipos ha sido increíble, la motivación de los equipos desde el principio ha sido brutal y bueno, yo creo que he tenido la suerte de que en su momento José Antonio decidiera que era yo la que debía liderar este esfuerzo dentro de la compañía. Esther, pues súper interesante la historia que nos has contado y lo que habéis conseguido en estos 4 años. Con ganas de ver también cómo avanza, ¿no? O sea, y cómo va, cómo son los siguientes. Vamos con tiempo, porque todavía tenemos unos 15-20 años por delante. Sí. Con muchas ganas de ver, cómo evoluciona también el sector y cómo evolucionáis vosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo, Esther. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.